Hola, mi nombre es Diana Melissa Juan. Ya habíamos tenido la oportunidad de vernos en el módulo 2. En esta ocasión les estaré acompañando en el módulo 7, donde podremos abordar todo lo que tiene que ver con el cuidado del terapeuta. Vamos a tener, como en la ocasión anterior, 3 videos. En este primer video vamos a tener una introducción al cuidado del terapeuta. En un segundo video vamos a abordar todo aquello que tiene que ver con cómo podemos establecer las rutinas para nuestro propio cuidado personal. Y finalmente, en el tercer video vamos a mirar toda la estructura y las directrices de un programa de consultoría. Bien, comencemos entonces. Pensemos un momento, ¿qué pasa con los profesionales que trabajan en salud mental? ¿Cierto? ¿Cuál es el día a día? ¿Cuál es la rutina? ¿Con qué cosas se tienen que estar enfrentando cada uno de ustedes en el día a día? ¿Sí? Muy posiblemente algunas de las situaciones sean un poco más estables y otras van variando dependiendo la época del año, dependiendo de diferentes situaciones que se van presentando. Pero veamos que en general hay varias cosas por atender, ¿cierto? Tenemos muchas cosas por atender. Tenemos, por una parte, en el entorno laboral, generalmente cuando trabajamos en salud mental tenemos que ocuparnos de muchísimas cosas. Entonces está la atención con los consultantes y todo lo que implica el trabajo para poder estar, digamos, con ellos, la preparación de los casos, el poder empezar a lidiar con situaciones que pueden ser desafiantes cuando se presentan situaciones de pronto de crisis o de alto riesgo. Pero no solo es con los consultantes, también tenemos que mirar todo el manejo con las familias y con los allegados, ¿cierto? Cuando las personas quieren saber información, cuando a veces pasan los límites, cuando a veces no se involucran de la manera que estamos esperando en todo el proceso terapéutico. Tenemos también que tener en cuenta toda la relación con los colegas y con el personal, que en algunas ocasiones puede ser más armónica, en otras ocasiones puede generar algún tipo de tensión, las tareas administrativas y muchas veces el exceso de tareas por hacer, porque a veces estamos involucrados o montando programas o desarrollando nuevas iniciativas o tratando de implementar proyectos o ajustando cosas para poder cumplir, digamos, con cierta normatividad. Entonces, a veces en el entorno laboral en salud, ¿cierto? Y pues por ende en salud mental tendemos a tener un exceso de trabajo que puede generar muchísimo estrés. Sin embargo, y aunque eso ocupa muy posiblemente la mayor parte de nuestro tiempo, no es lo único que tenemos por atender. Resulta que también tenemos una vida y un entorno personal. Entonces, tenemos quizás una familia, una vida afectiva, una vida social, quizás una vida comunitaria, y muy posiblemente necesitamos trabajar también en nuestro desarrollo personal. Entonces, hay varias cosas por atender, entonces es a veces comprensible que nos sintamos un poco abrumados porque hacemos lo mejor que podemos, tratamos de aprovechar la mayor cantidad de tiempo que podemos y sin embargo parece que algunas cosas no necesariamente, digamos, van marchando como quisiéramos o parece que toda la energía no necesariamente alcanza para lo que necesitamos conseguir. Entonces, miremos que quizás una alternativa de solución es lograr un balance, ¿cierto? Pueden existir muchas otras alternativas de solución. Aquí vamos a hablar de una línea de alternativas de solución. Entonces, es lograr un balance entre cómo puedo lograr atender mi vida personal de manera satisfactoria, de forma que sienta que por lo menos esas cosas fundamentales e importantes que quiero hacer las estoy logrando, pero a la vez pueda cumplir con mis actividades laborales y pueda sentir satisfacción, digamos, en esa área profesional, ¿sí? Entonces, digamos que, ¿qué es importante para lograr ese balance? Definitivamente necesitamos hacer activamente cosas en los dos aspectos. Y aquí quiero que nos detengamos a pensar por un momento. ¿Cuántas veces nosotros hemos ayudado a las personas o a las familias a estructurar rutinas más saludables, a favorecer su autocuidado? ¿Cuántas veces quizás hemos dado charlas, talleres, conferencias asociadas a la importancia de poder balancear entre la vida profesional y la vida personal, el poder de pronto cultivar ciertas habilidades, ¿cierto? Y pareciera que nosotros somos muy buenos haciéndolo con las otras personas y funciona, ¿cierto? Pero que cuando se trata de nosotros, entonces, ¿qué pensamientos empiezan a llegar? Que hacen que la tarea se demore un poco.
quizás los pensamientos que empiezan a llegar de pronto pueden estar relacionados con, bueno, sí, yo lo sé y ya después me ocupo. Sí, yo lo sé, pero más adelante. Sí, quizás en algún momento ya lo voy a sacar el tiempo, tengo que estructurarlo bien, pero yo lo tengo presente y soy consciente de eso. Y pareciera que compráramos esos pensamientos como si fueran una realidad, ¿cierto? Como si realmente sí lo tuviéramos en cuenta, como realmente sí lo estuviéramos planeando y como si realmente sí pudiéramos dimensionar la importancia que tiene incluir, digamos, actividades en relación a nuestro cuidado personal, ¿cierto? Entonces, ¿y la realidad cuál es? Que no, que muy posiblemente hay mucho descuido. O sea, yo pienso que nosotros en este momento podemos notar en el entorno y hay algunas investigaciones que nos hablan al respecto de el nivel de burnout que se experimenta en los entornos de salud y en los entornos de salud mental, ¿sí? Y todo lo que implica, digamos, para los terapeutas poder sostener a veces vidas que sean realmente satisfactorias, ¿bien? Entonces, en este momento de reflexión, el punto es que realmente, y no solo en la cabeza, y no solo diciendo, sí, algún día lo voy a hacer, necesitamos hacer activamente cosas en los dos aspectos, tanto en el campo profesional y laboral, como en las áreas personales, para realmente lograr un balance que empiece a generar un nivel de satisfacción, que empiece a generar un poco más, digamos, de lograr llegar a esa calidad de vida que nosotros esperamos y quisiéramos para nosotros y para las personas que están a nuestro alrededor. Bien, entonces, hay algo importante que en general se plantea entre todas las terapias de tercera ola. Dentro del grupo de terapias cognitivo-conductuales han venido diferentes olas de terapia que han venido a hacer diferentes propuestas terapéuticas. ¿Sí? Dentro de todas las terapias de tercera ola, que son las últimas terapias que han venido surgiendo, y de las cuales en este momento por fortuna contamos con muy buena evidencia de que funcionan muy bien, se plantea y se promueve que todas las personas que estemos trabajando con consultantes, ayudándoles con sus problemas psicológicos, ayudándoles a aprender habilidades, necesitaríamos practicar de forma personal las habilidades que nosotros estamos enseñando. Digamos que eso por varios motivos, ¿sí? Primero, porque en general eso contribuye a ser un mejor terapeuta. A veces es mucho más fácil que yo pueda ayudarle a otra persona a cómo transitar el camino cuando yo ya he transitado el camino y de alguna manera hemos podido anticipar algunos obstáculos dada la experiencia que yo también tengo. ¿Tengo que tener de pronto manejo y conocimiento de todas las situaciones que a la persona le han ocurrido? Claramente no, pero muy posiblemente las habilidades que yo le estoy enseñando a la persona son habilidades que también me sirven a mí en mi vida personal, ¿sí? Y en la medida en que yo haya tenido la posibilidad de desarrollarlas, es mucho más probable que tenga mejor referencia y parámetro para poderlas enseñar, ¿sí? Por otro lado, pensemos que nosotros ya sabemos, también por todo el desarrollo que se ha hecho desde estas terapias y por todo lo que se ha estudiado, la relación terapéutica, el papel y el rol del terapeuta, el papel y el rol del consultante, nosotros sabemos que somos personas antes que terapeutas, antes que psicólogos, antes que psiquiatras, trabajadores sociales, digamos, enfermeras, cualquier profesional que esté en contacto con todos, digamos, estas dificultades o situaciones en salud que nos llegan, donde las personas posiblemente tienen muchas conductas de riesgo y están muy desbordadas, ¿sí? Entonces, pensemos que nosotros, antes de ser estos profesionales que están soportando a estas personas, somos personas, ¿sí? Y somos personas que tienen entornos por los cuales tienen que responder. Y somos personas que en algunas ocasiones hemos tenido la oportunidad de aprender habilidades y en otras no. Por lo cual podríamos ser efectivos en algunas ocasiones y en otras no. ¿Sí? Pensemos cuántas veces de pronto para algunos de nosotros es difícil manejar alguna emoción o algunas situaciones interpersonales o ciertos niveles de estrés. ¿Cierto? Entonces, también es importante que nosotros veamos que es necesario que para que nosotros podamos ofrecer ciertos estándares de salud mental, necesitamos cuidar nuestra salud mental, porque eso
no solo nos va a permitir, como les decía antes, poder guiar mejor un camino, sino también poder estar en una disposición y en un estado donde realmente podemos ofrecer algún nivel de bienestar y podemos dedicarnos a hacer lo que necesitamos. Fíjense que es mucho más difícil hacer cualquier tarea, ¿sí? Ahora piensen una tarea terapéutica o toda una actividad terapéutica cuando nosotros estamos bajo mucho nivel de estrés y presión. Y es probable que aún estando así lo hagamos muy bien, ¿cierto? Sin embargo, ¿a costa de qué? El costo es muy alto para nosotros mismos, ¿sí? Porque muy posiblemente estemos agotando tanto la batería que en algún momento ya no va a funcionar igual. Porque nosotros necesitamos cuidarnos para poder tener la disposición y los recursos en todos los niveles, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel físico, ¿cierto? Para tener la posibilidad de seguir ayudando a quienes queremos ayudar. Entonces, en esa línea de cuidado, nosotros necesitamos también darnos una prioridad, ¿bien? No solo porque contribuye a ser mejores terapeutas, sino porque también nos va a favorecer generar un balance que ayude a que realmente tengamos una salud mental y emocional que pueda sostener también que podamos seguir haciendo el trabajo que hacemos. ¿Bien? Bueno, entonces, en ese orden de ideas, la terapia dialéctica conductual, que es una terapia especializada, ya hemos venido, digamos, posiblemente ustedes ya han venido conociendo un poquito acerca de ella. La terapia dialéctica conductual, DBT por sus siglas en inglés, es una terapia especializada en el abordaje de problemáticas asociadas a una desregulación emocional muy fuerte que involucran conductas de riesgo y ofrece muchas alternativas, digamos, para poder soportar tanto lo que hacemos con los consultantes como lo que se trabaja con los terapeutas, ¿sí? Entonces, desde la DBT, particularmente para el cuidado del terapeuta, se plantean dos cosas importantes. Uno, lo que es consistente con las otras terapias de tercera generación que les venía diciendo, y es que es necesario generar un plan de práctica de habilidades para el terapeuta que le permita involucrar y practicar las habilidades de manera regular, de forma que en la cotidianidad pueda estar utilizando sus habilidades. Y por otro lado, plantea el hecho de lograr, digamos, establecer un equipo de consulta que pueda ayudar, digamos, a los terapeutas tanto a ser más habilidosos como a ser más efectivos y pueda servir de sostén. ¿Bien? Entonces, tanto para ese trabajo de desarrollo de habilidades personales como para todo el trabajo en equipo y poder generar ese espacio que realmente sirva de apoyo a los terapeutas y ayude, digamos, a que los terapeutas puedan ser más efectivos y sentirse muchísimo más efectivos en su trabajo, hay unos supuestos, digamos, de la DBT, tanto sobre la terapia como sobre los terapeutas, sobre los consultantes, que en general se asumen, digamos, para poder ser consistente con este planteamiento. Entonces, miremos acá que un supuesto es una creencia que, pues en definitiva, no puede ser probada, es decir, no podemos tener todas las cosas, todos los datos en este momento infalibles, pero vamos a estar de acuerdo en que lo vamos a cumplir de todos modos. Y esto es lo que también nos da cierta consistencia con la terapia. Entonces, vamos a mirar esos supuestos. Lo primero es que la relación terapéutica es una relación entre iguales. ¿Sí? Eso que, como les decía hace un momento, nosotros antes de ser terapeutas o de ser profesionales que estamos trabajando en el área de la salud, somos personas y somos personas con vidas, con problemas, con dificultades y es una relación entre iguales. Lo que pasa es que cada uno tiene un conocimiento diferente. ¿Sí? Hay una metáfora en una de las terapias de tercera generación, que es la terapia de aceptación y compromiso, que habla sobre, digamos, hacer este análogo, como mirarlo a partir de dos montañas. No les voy a narrar la metáfora, sino a qué hace referencia la metáfora. Entonces, la metáfora hace referencia a poderle plantear, digamos, al consultante, pero fíjense que al plantearle al consultante como terapeuta, nosotros estamos asumiendo eso también, y es que es como si fuéramos dos montañas que están una al frente de la otra y vamos a escalar esas montañas, ¿cierto? ¿Una montaña es mejor que la otra? No, no necesariamente, pero muy posiblemente, ¿cierto? Yo tengo la posibilidad de ver y de guiar a la otra persona como terapeuta por la perspectiva que tengo de la montaña, ¿cierto? Y porque por la perspectiva que tengo, puedo de pronto orientar e indicarle las cosas, pero la persona tiene un conocimiento y yo tengo otro conocimiento.
Y ese conocimiento, digamos, es lo que, o más bien esa suma de conocimiento en un trabajo en equipo, es lo que nos ayuda a lograr, digamos que un objetivo, ¿cierto? Pero yo, como persona, también estoy escalando mi propia montaña y estoy haciendo mis propias cosas, ¿cierto? No solo soy un referente y entre el terapeuta y la persona que orienta y entrena en habilidades a un consultante, sino que yo también estoy en mi propio proceso personal, ¿sí? Por lo cual la relación terapéutica es una relación entre iguales. Los principios de aprendizaje son universales, es decir, la forma como aprendemos, cómo se mantiene el comportamiento, que algo de eso alcanzábamos a notar y a ver en nuestro módulo 2, si recuerdan, afectan y son aplicables tanto al consultante como al terapeuta, ¿sí? Es decir, digamos, si las mismas, digamos que contingencias de refuerzo, como veíamos cuando veíamos los análisis funcionales, y la forma de explicar cómo se mantiene un comportamiento por un refuerzo negativo o por un refuerzo positivo, se aplican tanto a las conductas del terapeuta como a las conductas del consultante. Bien. Los terapeutas que trabajan con personas que tienen o presentan conductas de riesgo y un alto nivel de regulación emocional necesitan sostén y apoyo. ¿Y esto por qué? Porque en general estar trabajando con personas que están involucradas en conductas de riesgo implica muy posiblemente un esfuerzo adicional e implica en algunas ocasiones un estrés adicional, ¿cierto? No es lo mismo recibir una llamada de una persona que no está en riesgo, necesita de pronto apoyo en habilidades y no está en riesgo, una persona que posiblemente está en riesgo y estar manejando esas situaciones, no solo con ellos, sino con sus personas allegadas, sus padres, sus familiares, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, los terapeutas necesitamos este sostén y este apoyo que nos pueda ayudar a manejar efectivamente cada una de estas situaciones desafiantes que se nos pueden presentar. Y finalmente, pues los terapeutas somos falibles y no está mal ser falibles, podemos fallar. Pienso que aquí lo importante es que nosotros hagamos en cada momento lo mejor que podamos hacer en ese momento con los recursos con los que contamos, pero aún así podemos fallar y está bien que podamos fallar o que nos demos ese permiso. El balance quizás con ese permiso es que aun cuando sé que me doy el permiso de fallar, voy a hacer todo lo posible por hacer lo mejor que pueda con los recursos con los que cuento para poder desarrollar lo que necesito desarrollar. Bien, continuemos. Las personas hacen lo mejor que pueden. Fíjense que ya estos supuestos que vamos a empezar a ver a continuación ya tienen que ver no solo con la terapia y los terapeutas, sino en la forma como nosotros también vemos a los consultantes. ¿Sí? No solo como nos vemos a nosotros como terapeutas, sino también como vemos a los consultantes. Y es que todas las personas hacemos lo mejor que podemos, ¿sí? Con los recursos con los que nos encontramos, en el momento de vida en el que nos encontramos. Muy posiblemente a veces este supuesto puede generar algún conflicto porque uno desde el exterior puede decir, pero realmente haces lo mejor que puedes porque yo veo que podrías hacer A, B, C. Pero resulta que es probable que la persona, con el nivel de sufrimiento que está teniendo, con las cosas que sabe hacer, es decir, con las habilidades que ha desarrollado, quizás con los déficits en habilidades que ha tenido, con el entorno que tiene, con las situaciones que tiene, es muy probable que con el momento de vida, los recursos con los que cuenta, lo que ha tenido la oportunidad de aprender, está haciendo lo mejor que puede. ¿Bien? Segundo, las personas quieren mejorar, es decir, nosotros no es consistente más bien con DBT asumir que una persona está pasándola mal o está teniendo conductas problemáticas porque le gusta o quiere estar así. En general, lo que nosotros vemos es que las personas que están teniendo conductas problemáticas están atravesando por un alto nivel de sufrimiento. Y lo que se ve es que lo que la mayoría de personas, lo que las personas en general queremos, ¿cierto? Es mejorar nuestra vida y ser felices, con independencia que nuestro concepto de felicidad, ¿cierto? De tranquilidad, de satisfacción pueda ser distinto. Quizás ahí sí podemos encontrar algunas diferencias, pero en general todas las personas, ¿sí? Queremos estar mejor, estar tranquilas, ser felices, ¿sí? No queremos estar sufriendo. Lo otro es, las personas necesitan hacerlo mejor, tratar de esforzarse más y encontrarse más motivados para cambiar. Entonces, fíjense que aquí se nos presenta una dialéctica súper importante, ¿cierto? Y esta dialéctica tiene que ver con, la dialéctica hace referencia a que dos cosas que son
aparentemente opuestas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Entonces, fíjense que si bien puede ser cierto que estás haciendo lo mejor que puedes con todos los recursos que tienes y que quizás te estás esforzando y dando todo lo que puedes, y aún así, para conseguir lo que quieres, necesitas hacerlo mejor, necesitas hacer más y necesitas esforzarte más. Y las dos cosas son ciertas. ¿Bien? Puede que nosotros no hayamos causado nuestros problemas, pero tenemos que resolverlos de todos modos, ¿sí? Entonces, fíjense que muchas veces nosotros, cuando no hemos generado, digamos que la dificultad o el entorno, pues estamos esperando, y eso pasa muchas veces con los consultantes, estamos esperando que quienes generaron todo este lío lo arreglen, ¿sí? Y lo cierto es que pueda que no lo hayamos generado, pero igual es nuestra vida y es nuestro problema. O sea, piensen que es como si yo tengo mi apartamento, ¿sí? Y de pronto viene alguien, me lo desordena, me lo vuelve una nada, ¿cierto? Y se va y no me responde. Y yo puedo decir, pues bueno, que el apartamento se quede desordenado hasta que la persona que es responsable venga y lo organice. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es nuestro apartamento y que aun cuando nosotros no hayamos generado el desorden y no sea justo que el desorden esté ahí y quizás nos moleste mucho que eso haya pasado, aún así, si queremos tener un apartamento lindo, si queremos tener un apartamento limpio, tenemos que encargarnos de él y empezar a organizarlo. ¿Sí? Y algo así también puede pasar en la vida de los consultantes. Es muy probable que muchas de las cosas que generaron las dificultades que tienen actualmente no hayan sido responsabilidad de ellos, ¿cierto? Y aún así, para poder lograr vivir una vida, digamos, plena y satisfactoria, necesitan hacerse cargo de eso. Y necesitan poder solucionarlo y necesitan organizar y gestionar eso y atravesarlo de la mejor manera posible. ¿Bien? El otro supuesto es, el nuevo comportamiento debe aprenderse en todos los contextos en los que sean pertinentes. Eso quiere decir que en general vamos a estar, digamos que, actuando de manera que las personas busquen practicar las habilidades que aprenden en todas las situaciones que les sea posible, ¿sí? Miren que cuando nosotros necesitamos aprender algo, la única manera en poder volvernos muy buenos en eso es practicando mucho, ¿sí? Realmente no conozco, digamos que la situación en la cual uno, la primera vez que lo hizo, ya lo supo hacer perfectamente. Es probable que algunas habilidades se nos faciliten más que otras, ¿sí? Que unas podamos empezar, digamos, a aprenderlas y adaptarlas y poder incorporarlas sea mucho más fácil, ¿cierto? Quizás otras nos cuesten más trabajo, pero lo que sí es cierto es que la manera de poder instalar las habilidades es practicarlas en la mayor cantidad de contextos posibles. Por eso, en general, siempre vamos a promover la práctica de habilidades, ¿sí? Siempre, cada vez que haya una oportunidad, vamos a aprovecharla para que tanto nosotros como los consultantes tengamos la posibilidad de practicar habilidades. ¿Bien? El otro supuesto es todos los comportamientos, es decir, las acciones, pensamientos, las emociones, tienen una causa que podemos encontrar, ¿sí? Es decir, no fue que aparecieron así, como por arte de magia, ¡pum!, apareció la emoción, apareció el pensamiento, apareció el comportamiento. No, eso tiene una explicación. Ahora, es probable que nosotros no la podamos identificar en algunas ocasiones, que la persona ya está en un estado emocional donde no logre identificar eso, o que nosotros no hayamos logrado hacer un rastreo conductual con el análisis conductual. ¿Se acuerdan cuando veíamos el análisis funcional lo suficientemente específico como para identificar qué fue lo que generó esa respuesta? Sin embargo, aun cuando nosotros no la logremos determinar por las razones que sean, hay una causa y tenemos que esforzarnos en buscar esa causa, ¿cierto? El siguiente supuesto es averiguar y cambiar las causas del comportamiento, ¿cierto? Es mucho más efectivo que juzgar y culpar, ¿sí? Fíjense que en muchas ocasiones nosotros nos podemos poner y los consultantes se pueden poner en una posición de juicio y de culpa, ¿sí? En la cual pueden haber elementos de verdad, ¿sí? O sea, es decir, pueden haber elementos de injusticia donde las personas necesiten, digamos, culpar y darle la responsabilidad a otra persona, ¿cierto? Sin embargo, no es efectivo, ¿sí? Entonces, fíjense que a veces tenemos que ponernos a escoger entre lo que puede ser más fácil o lo que puede funcionarme inmediatamente, pero
no es efectivo, ¿cierto? Si realmente necesitamos o queremos hacer cambios reales, necesitamos identificar cuáles fueron los eventos que generaron, digamos, esas respuestas, cuáles son las causas del comportamiento y empezar a trabajar sobre eso. ¿Sí? ¿Nos podemos quedar juzgando? Sí, pero lo que realmente nos permite cambiar es identificar las causas. Y fíjense que esto, si ustedes recuerdan lo que vimos en el módulo 2, tiene mucho que ver con ese módulo 2, porque cuando nosotros aprendemos a identificar esos eventos y las consecuencias, ¿se acuerdan? Ahí tenemos la posibilidad de saber qué hacer diferente. ¿Bien? Bien. Entonces, nosotros nos vamos a dedicar ahora a mirar un poco todo el cuidado. En nuestro siguiente video vamos a mirar todo el cuidado que vamos a empezar a tener o la línea de cuidado que podemos nosotros tener en relación a las rutinas o los planes que podemos implementar nosotros como personas, como terapeutas, como profesionales, de manera personal para poder empezar la práctica de habilidades. Nos vemos ahora.